Bueno, abre tu corazón en ese instante y dile al Señor, Señor Jesús, yo sé que tú estás en este lugar, yo sé que tú vas a hablar. Ayúdame a escuchar, a entender y a practicar. Amén. Bueno, estamos en nueva serie. ¿Cómo se llama esta serie? Está bonito ese nombre, ¿no es cierto? Pero lo más lindo va a ser el contenido de la serie. ¿Qué es que se abran los cielos? Voy a recordarles y voy a poner en contexto a aquellos que no vinieron hace 8 días o que vienen hoy por primera vez. Que se abran los cielos es aquello que nosotros hacemos, que produce que los cielos se abran y que llueva bendición sobre nuestras vidas. Hablábamos que en el momento en que nosotros confesamos a Jesucristo como nuestro Señor y Salvador, en ese instante nos son entregadas las llaves del reino, con las cuales nosotros podemos abrir los cielos y atar y desatar desde acá en la tierra. Y todo lo que atemos en la tierra será atado en el cielo. Y todo lo que desatemos en la tierra será desatado en el cielo. Fue justamente después de que Pedro confiesa a Jesucristo como el Cristo, como el Hijo de Dios, como el Salvador prometido, como el Señor de señores, que Jesús declara que dicha confesión, la confesión que acababa de hacer Pedro, sería la piedra sobre la cual él edificaría la iglesia. Justamente es sobre dicha confesión, sobre la fe que nosotros tenemos en Jesucristo. Ese es el fundamento sobre el cual el Señor edificó la iglesia. Y nos dijo, las puertas de la muerte no prevalecerán abiertas contra mi iglesia. ¿Estamos? Amén. Y le dice en Mateo 16, 19, después a Pedro. Primero está hablando sobre la confesión de Pedro. Está diciendo, sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Hay algunas personas que creen equivocadamente que el Señor está diciendo que sobre Pedro era que él edificaría la iglesia. No, no era sobre Pedro. ¿Mm? Era sobre la confesión que Pedro acababa de hacer. Esa es la confesión. Y por eso algunos creen que Pedro fue el primer papa. Pero el Señor acá no está diciendo, sí, el Señor no está diciendo que sobre Pedro se va a edificar, está diciendo sobre la confesión, sobre confesar que Jesucristo es Señor de señores. Amén. Y después sí le está hablando a Pedro, le dice, te daré las llaves del reino de los cielos, todo lo que ates en la tierra quedará atado en el cielo, y todo lo que desates en la tierra quedará desatado en el cielo. Es la misma promesa de lo que Dios nos está diciendo a todos aquellos que lo confesamos a Él como nuestro Señor y como nuestro Salvador. Que en el momento en que tú lo haces, te entrega a Él las llaves del reino. ¿Cuántas te entrega? O sea, son varias, ¿no? Y veíamos hace 8 días la primera llave, estamos viendo cada una de las llaves y también cómo se deben usar para que de esa manera podamos vivir siempre con los cielos abiertos y la bendición de Dios siempre esté sobre nosotros. Así que la primera llave que veíamos hace 8 días, ¿cuál es? La oración. Bueno, los que no estuvieron, puedes escuchar esta prédica a través de nuestra página web o de nuestra aplicación, iTunes, YouTube o diferentes medios. Amén. Pero hoy vamos a ver la segunda llave. Y también vamos a aprender no solamente qué abre, sino cómo usarla para abrir. Y la llave que vamos a ver en el día de hoy es la obediencia. Así que se abran los cielos cuando obedezco. Este es justamente el título de la palabra de hoy. Que se abran los cielos cuando obedezco. Amén. Algunas mujeres le están codeando ya a la esposa para que aprenda a obedecer y se le van a abrir las puertas. No, cuando obedeces a Dios. Nuevamente, Jesús está dándonos un ejemplo de cómo la obediencia hace que se abran los cielos. La obediencia a Dios, la obediencia a su palabra. Y dice en Mateo capítulo 13, versículo 13 al 16, un día Jesús fue de Galilea al Jordán para que Juan lo bautizara. Pero Juan trató de disuadirlo. Yo soy el que necesita ser bautizado por ti, y tú vienes a mí, objetó. Dejémoslo así por ahora, pues nos conviene cumplir con lo que es justo. ¿Qué es justo? De acuerdo a la palabra de Dios. Cuando la palabra de Dios dice justo, es una persona que vive de acuerdo a la palabra de Dios, de acuerdo a sus mandamientos. Entonces acá lo que está diciendo, porque nos conviene vivir de acuerdo a la palabra de Dios, a lo que Dios nos está diciendo, a su voluntad. Te conviene vivir de acuerdo a la palabra de Dios. Amén. Dice, le contestó Jesús. Entonces Juan consintió. Tan pronto como Jesús fue bautizado, subió del agua y en ese momento se abrió el cielo y vio al Espíritu de Dios bajar como una paloma y posarse sobre él. Cuando ellos obedecen, en ese instante se abre el cielo y en ese instante baja el Señor con toda su bendición y se posa sobre Jesús.
Nos estamos dando cuenta cómo la bendición o cómo la obediencia desata bendición. Jesús había ido justamente al Jordán a que Juan lo bautizara. Juan reconoce quién es Jesucristo. Él sabía que no era uno más. Juan estaba bautizando a todos los que venían a él. Pero en este caso él sabía que el que estaba frente a él no era uno más, era Jesucristo, el Hijo de Dios, el que jamás había pecado. Además recordemos que Juan y Jesús eran primos. Entonces si Jesús hubiera pecado alguna vez, Juan lo habría sabido, ¿no? Él no solamente era la fama, lo que había escuchado acerca de Jesús, él conocía a Jesús y sabía quién era el que estaba frente a él. Así que Jesús va a que lo bautice y Juan intenta disuadirlo. ¿Qué es disuadirlo? Hacerlo desistir de una idea. Y más bien trata de convencerlo de Jesús, porque más bien tú no me bautizas a mí. Tú estás viendo a mí a que te bautice, pero lo correcto es que tú me bautizaras a mí. Juan era un hombre humilde y él sabía que no importa el éxito que él estuviera teniendo ante Jesús, él no era digno de bautizar al Hijo de Dios. Pero él sabía que él necesitaba. Por más de que Juan, como dice la palabra de Dios, era el más grande de los mortales, él aún sabía que el más grande de los mortales era un pecador y que necesitaba de Jesucristo y que necesitaba humillarse ante él. Y acá estamos viendo cómo lo trata de convencer, pero Jesús no se deja convencer. La pregunta es, ¿necesitaba Jesús ser bautizado? Recordemos que este bautizo, el que estaba practicando Juan, no es el bautizo que nosotros practicamos hoy en día. El bautizo de Juan era un bautizo de arrepentimiento. El bautizo que nosotros practicamos como cristianos es un bautizo de salvación. Es distinto. Juan estaba bautizando a las personas que se arrepentían de sus pecados o que ya se habían arrepentido porque estaban en desobediencia con Dios y querían entrar en obediencia. Y justamente a través de ese bautizo o de ese cambio, de ese arrepentimiento, era que Juan estaba preparando el camino para que cuando llegara Jesús ya hubiera un pueblo arrepentido que estuviera esperando el perdón de los pecados. Es distinto al bautizo que nosotros estamos practicando. Pero, ¿acaso Jesús tenía que arrepentirse? Jesús jamás pecó. En toda su vida como mortal jamás pecó, jamás vivió en desobediencia. Él no tenía de qué arrepentirse. Él siempre había sido obediente. Por eso lo que le estaba diciendo Juan de ¿cómo así que yo te voy a bautizar a ti si tú eres el que me tienes que bautizar a mí? Tenía muchísimo sentido, todo sentido. Lo que estaba diciendo Juan no era algo que fuera disparatado, pero nos damos cuenta de la respuesta de Jesucristo. Dejémoslo así por ahora, pues nos conviene cumplir con lo que es justo. ¿Qué nos enseña esto? Que nosotros no obedecemos siguiendo la razón, sino siguiendo la instrucción. No era cuestión de ponerse a razonar en ese instante de, bueno, pero es que Dios dijo que este bautizo era de arrepentimiento, pero tú no tienes que arrepentir, entonces eso no aplica a ti, entonces venga, hagamos acá la omisión en la regla. No, Jesús lo que le está diciendo es, no obedezcamos porque la razón no lo dice, sino porque la instrucción de Dios nos lo dice. Nosotros no obedecemos siguiendo la razón, nosotros tenemos que obedecer siguiendo la instrucción. Y cuando usted, como padre, le dice a su hijo, le da una instrucción y su hijo empieza a usar la razón de decir, bueno, pero ¿por qué tengo que arreglar mi cama? ¿Por qué tengo que arreglar mi cuarto si al fin y al cabo es mi cuarto? ¿No? Ustedes no me dijeron que era mi cuarto y si a mí me gusta así desordenado, ¿por qué entonces tiene que ser así? Y empieza a usar la razón y trata de razonar con usted, está evidenciando que es rebeldía. ¿O no? Está evidenciando en ese momento que es rebeldía. Pero cuando él no entiende, pero mamá no me está diciendo que lo arregle, no tiene mucho sentido, pero pues mamá es la autoridad de esta casa, usted se da cuenta y usted dice, wow, este es un hijo obediente y es un hijo sabio. ¿Cuántas veces, por poder nosotros a razonar, no terminamos desobedeciendo la instrucción de Dios? Dios nos dice y nosotros empezamos a buscarle la quinta pata al gato. No, pero eso no me aplica a mí, yo creo que eso le aplica a esas otras personas porque yo soy distinto. Y justamente por tratar de involucrar la razón o por involucrar la razón, terminamos desobedeciendo la instrucción que Dios nos ha dado. Si Jesús se bautizó cuando el único sentido de bautizarse era que Dios le hubiera dicho, ¿por qué te estás eximiendo tú de obedecer? Cuando Él siguió la instrucción, cuando usando la razón no tenía sentido, ¿por qué tú usas la razón para eximirte de cosas que aunque tú no entiendas vienen de parte de Dios? Si tú te necesitas entender para obedecer, tú eres un rebelde.
Y no quiere decir con eso que nosotros tenemos que no se nos permite entender nada. No, es que lo que pasa es que muchas cosas tú no las vas a tener, no las vas a entender, pero después vas a salir bendecido. Donde no entiendas, ¿sabes qué debes usar? La confianza. La confianza de quién es el que me lo está diciendo. Yo recuerdo cuando me convertí al cristianismo, yo vivía en Canadá y en ese momento estábamos en un evento de 40 días de propósito con todo el tema, con todo el libro de Rick Warren de 40 Days of Purpose, de una vida con propósito. Y yo hice en ese momento un trabajo para todo lo que sería ese video. Yo soy diseñador multimedia, o esa es mi profesión, o era, ahora soy pastor, o ahora soy pastor, diseñador multimedia, no sé, lo que usted quiera. Pero ese sería mi primer trabajo después de que yo me gradué de la universidad. Entonces yo lo hice sin ninguna intención, pues sin buscar nada, pero cuando lo entregué me llegó un cheque. Y cuando me llegué el cheque, yo escuché que el Espíritu Santo de Dios me dijo, no lo recibas, quiero que lo siembres. Y yo dije, bueno, pero yo dentro de poco voy a ir a Colombia y allá hay más hambre. Entonces es más noble, Señor, entregar este dinero allá en Colombia. Y así de pronto me lo llevé, pasaron 2 días y devolvió al Espíritu Santo de Dios a decirme, ya te dije que no lo recibas. Y si tú lo recibes, me estás desobedeciendo. Así que devolví el cheque y lo entregué. En ese momento no entendía, pero Dios me estaba mostrando que yo no tenía que entender para obedecer. Y más adelante, cuando empiezo a entender la bendición que hay con el tema de las primicias, ¿qué es la primicia? La primicia es honrar a Dios con el primer fruto de mi trabajo. Es que el primer fruto yo no lo tomo, sino se lo suelto al Señor. Y eso que hace que de ahí en adelante haya una bendición en todo mi trabajo. Es un tema bíblico, pero también es un tema que la naturaleza misma nos dice que es verdad. Ya que cuando tú siembras un árbol, estoy hablando de un árbol frutal, si tú le arrancas el primer fruto, ese árbol va a ser muy mal árbol frutal. Pero si tú le dejas el primer fruto, tú no lo tomas para ti, sino tú se lo sueltas al Señor, esto es de Dios, entonces ese árbol frutal va a ser muy fructífero. Porque la misma naturaleza está totalmente sujeta a Dios y honra a Dios. Yo en ese momento no entendía estos principios. Y por ponerme a usar la razón, casi me pierdo esa bendición. Pero como resultado siempre pude ver que yo fui una persona supremamente bendecida en mi trabajo, siempre lo he sido. Soy una persona que jamás he tenido que buscar trabajo, prácticamente el trabajo me ha buscado a mí siempre. Y siempre el Señor me ha llevado de bendición en bendición. Porque desde el principio, el primer trabajo que yo hice, pago, yo lo honré a Él. Pero la razón me quería robar una bendición. Pero cuando hay obediencia, no importa lo que la razón esté haciendo. Donde hay convicción, no pregunta la razón. No necesita entender para obedecer. Lo único que necesita es escuchar la instrucción. Porque esa es la completa sumisión que no condiciona con la razón. Me salió un verso, sin hacer esfuerzo. El alimento de Jesucristo era cumplir la voluntad del Padre. Y por esa razón siempre los cielos estuvieron abiertos sobre su vida y siempre estuvo viviendo lo sobrenatural. El que tú no estés dispuesto a obedecer siempre es lo que no te está permitiendo a ti que los cielos siempre estén abiertos sobre tu vida y que tú estés viviendo lo sobrenatural. Recordemos que Jesús, después de vivir una vida sobrenatural, llega y nos promete a nosotros, a sus discípulos, y nos dice, lo que yo hice, las obras que yo hice, todo lo sobrenatural que yo viví, también lo podrán vivir ustedes y aún cosas mayores. Es la promesa de Dios. Pero Señor, ¿cómo hacemos para vivirlo? Muy sencillo. Tenemos que seguir a Cristo. Y Cristo nos muestra, primero, con la oración, cómo se abrían los cielos, pero también con la obediencia, cómo se mantenían abiertos. Así que vamos a aprender a usar esta segunda llave, la obediencia, vamos a aprender cómo se usa y también qué es lo que está abriendo o qué es lo que está derramando los cielos. Amén. Entonces, punto número 1. La obediencia permite que las bendiciones de Dios vengan sobre mí. Lo primero que hace la obediencia es que permite que las bendiciones de Dios, las bendiciones que Dios tiene para ti, vengan sobre ti. Dios tiene bendiciones preparadas para ti, Él ya las tiene. Grandes bendiciones. Él es un Padre que te ama de una manera profunda. Y Él te las quiere dar, Él te quiere bendecir. Tu obediencia permite que Dios te entregue esas bendiciones.
Pero tu desobediencia cierra los cielos. Y por esa razón las bendiciones de Dios no llegan a tu vida. Deuteronomio capítulo 28, versículo 1 al 2 dice: si realmente escuchas al Señor tu Dios y cumples fielmente todos esos mandamientos que hoy te ordeno, el Señor tu Dios te pondrá por encima de todas las naciones de la tierra. Si obedeces al Señor tu Dios, todas estas bendiciones vendrán sobre ti y te acompañarán para siempre. ¿Qué tienes tú que hacer para que todas las bendiciones vengan sobre ti y te acompañen para siempre? Obedecer. Pero también es importante acá aclarar, como no solamente estamos viendo lo que abre la llave de la bendición, sino cómo se abre con la llave de la bendición, es importante que tú entiendas que tú no obedeces, nosotros no obedecemos para que Dios nos bendiga, sino porque obedecemos, Dios nos bendice. Y es completamente diferente. Tú puedes decir, dijo lo mismo el pastor, pero de maneras diferentes. No, son cosas completamente diferentes. Tú no obedeces para que Dios te bendiga. O sea, la razón, lo que te impulsa a ti a ser obediente, no es que Dios te bendiga. No, porque tú quieres obedecer, termina ocurriendo como añadidura que tú recibes la bendición de Dios. Porque hay una gran diferencia entre una obediencia que es sincera, que nace del corazón, y una obediencia que es interesada. Esa obediencia no es una obediencia total. Es condicional, es circunstancial y no es sincera. Y cuando Dios parezca demorar, tardar, entonces esa persona que tiene una obediencia interesada siempre terminará respondiendo con rebelión. Una persona que su corazón o en su corazón, la motivación de su corazón no es obedecer a Dios, punto. Eso es lo que a mí me importa, obedecer a Dios, hacerlo sonreír. Cuando Dios tarda en responder o parece no responder o por responder de una manera contraria, esa persona siempre termina rebelándose contra Dios. Yo no los veo, ¿no? Personas que arrancan en la iglesia fascinados y no, es que yo le estoy pidiendo a Dios que me dé esto, 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 y uno ya sabe qué es lo que están pidiendo, pero Dios empieza a tardar y esa persona empieza a ser desobediente y a practicar ciertos pecados, deja de venir a la iglesia, deja de leer la palabra, deja de buscar a Dios. Pero ¿qué pasa? No, yo estaba siendo obediente y Él no me bendecía, entonces uno portarse bien para que Dios no lo bendiga. ¿Ah? Esa persona que tiene una obediencia condicional, tarde o temprano siempre termina en rebelión. Y Dios prueba esto. Dios prueba lo que hay en nuestros corazones. Justamente ese es el propósito de los desiertos. Probar si lo que hay en tu corazón es sincero o no es sincero. Dios quiere probar qué tan interesado tú eres. Porque el que es muy interesado no es leal. Y el que es leal no es interesado. Y Dios está buscando personas que son leales. Y en Deuteronomio capítulo 8, versículo 2 dice: recuerda que durante 40 años el Señor tu Dios te llevó por todo el camino del desierto y te humilló y te puso a prueba para conocer, ¿qué quería Dios conocer? Lo que había en tu corazón y ver si cumplirías o no sus mandamientos. Creo que vale la pena volverlo a leer, ¿sí? Recuerda que durante 40 años el Señor tu Dios te llevó por el camino del desierto. O sea, el Señor llevó al desierto. El desierto no es la tierra prometida. En la tierra prometida abundan la leche y la miel. Esa es nuestra promesa. Llegar a una tierra donde hay sobreabundancia. Pero siempre para poder llegar a esa tierra donde hay sobreabundancia, Dios nos alcanza a nosotros. ¿Dónde estamos nosotros cuando Él nos alcanza? En Egipto, esclavitud. Esclavos del pecado, muertos. Y la promesa es: te voy a llevar a una tierra prometida donde hay sobreabundancia. Pero el recorrido, vas a tener que pasar ¿por dónde? Por el desierto. ¿Y cuál es la diferencia entre el desierto y la tierra prometida? Que en la tierra prometida fluyen, mejor dicho, la leche y la miel salen del río. Mientras que en el desierto, ¿qué hay? Arena. Una dependencia diaria de Dios. Dios parece no responder o parece tardar para responder. Y el Señor está diciendo que Él nos lleva por el desierto y dice, y te humilló y te puso a prueba. ¿Qué es poner a prueba? Que parece como si Dios no te diera aquello que tú quieres o aquello que tú necesitas. Dios te está probando para conocer lo que había en tu corazón y ver si cumplirías o no sus mandamientos. Hasta ese punto, ese pueblo parecía ser un pueblo obediente. Ellos habían salido de Egipto obedeciendo a Dios. Parecían ser un pueblo súper obediente, leal, fiel. Pero Dios sabía que en sus corazones ellos no lo eran. Y Dios sabía que ellos estaban detrás de Él, era con una obediencia interesada, para que yo les dé la tierra,
Pero al Señor no le interesa eso. Así que los pasa por el desierto para que realmente salga lo que ellos eran. Dios estaba probando si estaban con Él por lo que Dios podía darles o por quien Dios es. Y por un tiempo no les dio tierra y retuvo la bendición para ver cómo ellos respondían. Y tristemente este pueblo respondió con rebelión, haciendo evidente que ellos no estaban con Dios porque Dios era su Señor, sino que lo seguían más bien por puro interés. Porque es que prometió darnos una tierra abundante y hemos sabido que a otros se las dio. Entonces yo estoy acá es por mi milagro. ¿Tú quieres saber si alguien está contigo por interés? Algunas veces uno se pregunta, ¿tú quieres saber si alguien está contigo por interés? No le des aquello que le interesa a esa persona. ¿Tú quieres saber si tu hijo es obediente? Dile que no a algo que él quiera que tú le digas que sí. Es así donde tú vas a probar si él es obediente o no. A tu hija, Patty, no a Edwin. Porque es ahí donde se evidencia el interés que hay en el corazón. Cuando tú niegas lo que hay en el corazón, la persona se va a apartar de ti. Pero cuando tú sigues a Dios por lo que Él pueda darte, si tú sigues a Dios no por quien Él es, sino por lo que Él pueda darte, tarde o temprano, tú lo dejarás. Cuando Él parezca tardar o parezca no responder. ¿Y cuántas veces uno no vio de personas que se apartaron porque Dios respondió de una manera que ellos no esperaban? No, yo era creyente, pero es que mi papá se enfermó, yo le pedí a Dios que lo sanara y se murió, entonces yo ya no quiero volver a esa iglesia. ¿Cuántas veces las personas no se apartan de Dios porque Dios parece tardar con su respuesta o porque Dios responde de la manera en que ellos no quisieran que Él respondiera? Pero cuando tú sigues a Dios por quien Él es, no importa cuánto Él tarde, no importa si parece responder de una manera contraria, tu obediencia y tu fidelidad se mantendrán intactas. Porque Dios no es tu Dios por lo que Él te puede dar, sino por quien Él es. Y es ahí, cuando tú llegas a ese punto, cuando Dios te prueba, Dios te pasa por el desierto y lo único que sale de tu corazón es, yo te sigo a ti y a nadie más. En ese momento Dios te bendice. Porque las bendiciones de Dios están reservadas para los que realmente pertenecen a su reino. Las bendiciones de Dios no están para los interesados. Las bendiciones de Dios están para los que realmente están en su reino. Qué lindo fue cuando Jesús pasó por el desierto y vino Satanás a tentarlo, a tratar de hacerlo rebelarse contra Dios. Y lo único que salía de su corazón, es, mi pan es lo que sale de la boca de Dios. Escrito está, adora y sirve solamente al Señor. Escrito está, no pondrás a Dios a prueba. Dios lo probó y lo que salió de su corazón es, yo no estoy con el Padre por lo que el Padre pueda darme, yo estoy con el Padre por quien el Padre es. Punto. Pero ¿qué está saliendo de tu corazón en este momento en que Dios parece tardar o parece responder de una manera contraria? Jesús nos dice a la iglesia que nos cuidemos de los falsos profetas. Nos dice que están vestidos de oveja, o sea, tú los miras por fuera y ¿qué parecen? Una oveja, un disfraz, ni Paris City, perfecticos. Pero nos dice que por dentro son lobos feroces. Esos son falsos cristianos que dicen pertenecer a Jesús, pero en realidad no son de Jesucristo. Pero hay un problema, y Jesús nos lo está diciendo, que como están vestidos como cristianos, como oveja, parecen ovejas, pero no son. Entonces uno dice, bueno Señor, si están vestidos como oveja, están muy bien disfrazados y parecen ovejas, ¿cómo hago yo para saber si realmente es una oveja o un lobo rapaz, un lobo feroz? Y en Mateo capítulo 7, versículo 16 al 21, Jesús responde, por sus frutos los conocerán. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los cardos? Del mismo modo, todo árbol bueno da fruto bueno, pero el árbol malo da fruto malo. Un árbol bueno no puede dar fruto malo, y un árbol malo no puede dar fruto bueno. Todo árbol que no da buen fruto se corta y se arroja al fuego.
Así que por sus frutos los conocerán. Y en ese momento uno diría, bueno, Señor, todavía no me queda claro, por sus frutos, pero ¿cuáles son esos frutos? ¿Podría ser un poco más específico? Y el Señor dice, con mucho gusto. No todo el que me dice, Señor, Señor. ¿Mm? Porque creemos que si dicen Señor, Señor, Jesús es mi Señor, entonces es cristiano. Él dice, no, no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino solo el que hace la voluntad de mi Padre que está en el cielo. ¿Cómo nosotros los identificaremos? Si hacen o no hacen la voluntad del Padre. Por su obediencia. Vamos a identificar si alguien es de Cristo, si obedece a Cristo. Tanto en el desierto como en la tierra prometida. Porque cuando tú llegues a tu tierra prometida, ahí también vas a tener que afrontar muchas tentaciones. Es mejor tener que no tener, pero a veces es más fácil no tener que tener. Tú tienes siempre que honrar a Dios, tanto en el desierto como cuando tú recibes todas sus bendiciones. ¿Cómo vamos a saber, cómo vamos a lograr identificar si una persona realmente pertenece a Cristo? Si la persona obedece la voluntad del Padre que está en los cielos, la cual conocemos a través de la palabra de Dios. Y cuando tú ves que una persona empieza a rebuscar en la palabra, para decir, no, mire, es que esto ya no toca cumplirlo porque este versículo acá, si usted le quita la coma, entonces dice lo que yo quiero que diga. Cuando usted empieza a ver una persona que empieza a rebuscar cómo es obedecer, esa persona es un rebelde. Esa persona no le interesa obedecer, le interesa eximirse de tener que obedecer. La palabra de Dios es clara. Es tan clara que aquel que desobedece la palabra nunca podrá decir que no sabía. Es supremamente clara, está escrita en nuestro corazón. Tu obediencia evidencia a quién tú le perteneces. Tu obediencia evidencia a quién tú le perteneces. Y piensa por un momento que existe un reino. Ese reino tiene lógicamente un rey que es legítimo, pero hay otro que es un impostor y que quiere usurpar el trono del rey legítimo. Y entonces están en guerra. El rey legítimo está defendiendo su reinado y el impostor pues quiere arrebatárselo, quiere usurparle el trono. Y ambos tienen seguidores dentro del reino. ¿Ok? ¿Cómo sabremos quién está con quién? Por su obediencia. ¿A quién siguen? ¿A quién obedecen? Y esa es la realidad de este mundo. Hay un rey que es legítimo. Y ese rey es Jesucristo. Y hay un rey que es ilegítimo. O alguien que quiere ser rey porque no es rey. Que es Satanás. ¿Cómo vamos a saber quiénes pertenecen a Cristo realmente? Por nuestra obediencia. Y la manera en que realmente tu obediencia evidencia a quién tú le perteneces. Tu obediencia es lo que más va a evidenciar a quién tú le perteneces. Y cuando Jesús es nuestro Señor, entonces en ese instante nosotros nos proponemos hacer todo lo que Él dice, porque Él es nuestro Rey. En este punto, la lectura de la Biblia se convierte en buscar instrucciones para yo obedecerlas. No en buscar cómo puedo desobedecer, sino en buscar qué es lo que yo tengo que obedecer. Y es ahí cuando se abren los cielos y se derrama toda bendición sobre nuestras vidas. Pero la bendición no es lo que incentiva nuestra obediencia, sino la sujeción, nuestro amor y nuestra lealtad al Rey de Reyes. La bendición tan solo es una añadidura. Porque como dice Mateo 6:33, más bien busquen primeramente el reino de Dios y su justicia, que es justo, obedecer su palabra, y todas estas cosas les serán añadidas. Cuando tú vas a Dios, ¿cuál es tu motivación? ¿Obedecerle o ser bendecido? Pregúntatelo. Porque solamente una respuesta abrirá los cielos verdaderamente. Amén. Punto número 2. La obediencia permite que Dios escuche nuestras oraciones. La obediencia es lo que permite que Dios escuche tus oraciones. Hebreos capítulo 5, versículo 7 dice: en los días de su vida mortal, Jesús ofreció oraciones y súplicas con fuerte clamor y lágrimas al que podía salvarlo de la muerte, y fue escuchado por su reverente sumisión. Nos está hablando de Jesús en sus días como mortal.
Jesús ofreció oraciones y súplicas, fuerte clamor y aún lágrimas a Dios. Pero también este versículo nos está diciendo la razón por la cual Jesús fue escuchado. Y no nos dice que Jesús fue escuchado porque Él cambió su voz, porque Él gritó, porque cuando Él oraba recitaba versículos bíblicos, porque oraba en lenguas, porque se levantaba y se despelucaba mientras que oraba. No nos está diciendo nada de eso. Porque hay algunos que, yo he visto algunas personas que para orar cierran los ojos y hacen fuerza como si eso fuera a hacer que Dios respondiera, ¿no? Y acá nos está diciendo que nada de eso fue lo que hizo que el Padre respondiera a sus oraciones. Nos dice que lo que hizo que el Padre respondiera, ¿qué es? Su reverente sumisión. Sumisión significa sometimiento, acatamiento, subordinación a la autoridad. Y reverente significa con respeto. Y acá está lo hermoso. Jesús se sometió al Padre, no por lo que el Padre podía darle, sino por el respeto que el Padre merecía. Jesús no se sometió al Padre por lo que el Padre le iba a dar, sino por el respeto que el Padre merecía. Y como resultado, sus oraciones fueron escuchadas. El que ora y no se somete a Dios, solamente reza. Repeticiones vanas que no van a ser escuchadas porque son hipócritas. Orar y hacer lo contrario es ser un hipócrita. Y Mateo capítulo 6, versículos 5 al 7 dice: cuando oren, no sean como los hipócritas, porque a ellos les encanta orar de pie en las sinagogas y en las esquinas de las plazas para que la gente los vea. O sea, ellos creían que para poder ser escuchados, ellos tienen que ser vistos por todos, se tienen que parar, tienen que gritar, porque la manera en la que yo oro es la que va a hacer que Dios responda a mi oración. Dice: les aseguro que ya han obtenido toda su recompensa, pero tú, cuando te pongas a orar, entra en tu cuarto, cierra la puerta y ora a tu Padre que está en lo secreto. Y acá está el Señor diciendo, lo que va a hacer que tu oración sea escuchada no es que otros te vean, ni las caras, ni las muecas que tú estás haciendo. Aun si tú te metes en tu cuarto y nadie te está viendo, esa oración puede ser escuchada. Y dice, así tu Padre que ve lo que hace en secreto te recompensará. Y al orar, no hablen solo por orar como hacen los gentiles, porque ellos se imaginan que serán escuchados por sus muchas palabras. No sean como los hipócritas que son puro tilín, tilín, puro ruido y nada de paletas, nada de obediencia. Una cosa es lo que ellos oran y otra cosa es lo que ellos están haciendo. Un hipócrita es el que te sonríe cuando te ve, pero te hace pistola cuando te volteas. ¿Eso es un hipócrita o no? Pero un hipócrita también es el que cuando ora sonríe, pero cuando peca se ríe a carcajadas. Jesús nos está diciendo que este tipo de oraciones solamente producen ruido. ¿A quién es el que recompensa al Padre? Y nos dice, ve lo que haces en secreto, te recompensará. El Padre no recompensa, el Padre no responde a una oración por los gritos que nosotros hacemos, por las muchas palabras que componen nuestra oración, sino porque el Padre ve lo que nosotros hacemos en secreto. Hay algunas personas que creen que si su oración es larga, extendida y duerme a todas las demás personas que hay alrededor, entonces esa oración va a ser respondida. Pero te das cuenta que cuando el Señor habla acerca de orar, Él no dice qué tan largas tienen que ser nuestras oraciones. Yo miro cuando Jesús iba a sanar a los enfermos, iba a sanar a los ciegos, y me dice, y el Señor le preguntó, ¿qué quieres? Le dijo, quiero ver. Y entonces Jesús oró durante 4 horas seguidas y se le abrieron los ojos. No, Jesús, ¿qué le dice? Ve. La oración más corta que podría existir. ¿No? Porque ni siquiera le decía, abre tus ojos y puedas ver todo lo que... La más corta, ve. Porque no es lo larga que es tu oración, es lo que tú haces cuando estás en lo secreto, lo que permite que tu oración sea escuchada y que tú seas recompensado. No estoy cambiando la oración de algunos, porque no quiero que te levantes por la mañana y mires a Dios y le digas, ¿qué hubo?
Es distinto orar para comunicarte que orar para pedir. Y Dios está diciendo, lo que hace muy efectivo tu pedir, tu intercesión, es lo que tú estás haciendo en lo secreto. Dios no te va a responder por lo mucho que tú oras, sino por tu obediencia. Por lo que tú haces cuando nadie te ve, pero Dios te ve. Eso es lo que produce recompensa. Eso es lo que hace que se abran los cielos. Hay un versículo que le encanta a las esposas. Y les encanta repetirlo cuando están furiosas, cuando están bravas y les parece que el esposo se ha portado mal, ¿no? ¿No lo saben? Esposas, apréndanselo. Primera de Pedro, capítulo 3, versículo 7. ¿Saben cuál es? Sonia, ¿cuál es? ¿No saben? Ay, sí, como si usted nunca lo dijera, ¿no? Se lo saben todas las versiones. El lenguaje actual, Reina Valera, toda, no. Dicen, de igual manera, dice, de igual manera, ustedes esposos sean comprensivos en su vida conyugal, tratando cada uno a su esposa con respeto, ya que como mujer es más delicada. Más delicada, otra versión dice vaso frágil, el cristal más fino, o sea, el bacarat, ¿no? El bacarat que tú medio lo tocas, eso no se despica, sino se vuelve polvo. Entonces el Señor está diciendo, trátenla como lo más delicado, porque es como el cristal más fino. Si tú eres fuerte con ella, se va a pulverizar. Y acá voy a defenderle a la mujer, eso es cierto. ¿Entiendes? Uno con la esposa tiene una pelea y uno medio ahí le sale ahí un despicado, que eso se arregla fácil. La mujer queda hecha polvo. Y por esa razón es que ellas son más históricas. Claro, ¿se acuerdan de unas cosas que usted se acuerda hace 4 años cuando usted peleando cogió y picó un poquito el ojo? Yo me di cuenta lo que usted, que son como que uno de verdad. Porque ellas, cualquier tipo de ofensa les hace más daño que a nosotros. Entonces el Señor acá nos está diciendo, ustedes tienen que entender que cuando ustedes traten con su mujer, no puede ser como tratando a otro hombre. Y eso lo sabemos nosotros de manera física, ¿o no? Uno con los amigos, uno se da golpes, uno lo empuja y eso es chévere, ¿no? ¿Ah? Pero con la mujer, yo juego con mi hijo Natán, que tiene 1 año, de maneras que si yo juego con mi esposa, sería guache. Y mi hijo se ríe. ¿Ah? Porque entre hombres somos más fuertes físicamente. Acá el Señor está diciendo, no solamente físicamente, también emocionalmente somos más fuertes. Entonces nos está diciendo a los hombres, hombres, traten a sus mujeres como vaso frágil. Y el Señor dice después, y ambos son herederos del grato don de la vida. Así nada estorbará las oraciones de ustedes. Entonces la mujer le encanta, es porque cuando la mujer está en plena pelea diga, tráteme como vaso frágil, porque Dios no lo va a escuchar, eso está estorbando sus oraciones. Usted va a ir a Dios, Él va a mirar a otro lado, al mío. Entonces así lo hace, ¿no? Usted me trata como tarro de mermelada, yo no soy tarro de mermelada, yo soy vaso frágil, bacarat, del más fino. Esta semana van a pelear así, ¿no? Pero venga, las desarmo, ¿listo? Algunos ya están como, yo vine acá que el pastor armara a mi esposa. No. Ya te voy a enseñar cómo desarmarla. Volvamos a leer. ¿Cómo arranca el versículo? Así mismo. Así mismo. Así mismo nos está diciendo la palabra. Así mismo. ¿Por qué nos está diciendo así mismo? O de igual manera, no es el anterior, realmente es el anterior. Ponen el anterior versículo que estábamos. De igual manera. Le está hablando al hombre de igual manera. ¿Por qué? Porque al primero que le está hablando Pedro acá no es a los hombres, es a las mujeres. Pero claro, como nosotros sacamos el versículo que me conviene y el resto no está, eso ahí lo metieron pero por error. Se nos olvida. Vamos a leer lo que dice antes, dice, asimismo esposas, sométanse a sus esposos, de modo que si alguno de ellos no cree en la palabra, pueden ser ganados más por el comportamiento de ustedes que por sus palabras, al observar su conducta íntegra y respetuosa. Y ahí continúa diciéndole a la mujer mucho más largo que hasta al hombre, que tenemos que ser como Sara, que Abraham no le decía que Abraham, que más le decía Señor, y está completamente, no nos tiene que decir Señor. O sí, que nos digan Señor, ¿sí o no? No. Maestro, sí, maestro suficiente. Pongámonos de acuerdo, hombres, como queremos que nos diga. No, bueno. Primero le está hablando a la mujer. Al hombre sí le está diciendo, tú tienes que tratar a la mujer de manera más delicada. Y si tú no lo haces, eso va a estorbar tus oraciones. Pero previamente le está diciendo a la mujer, tú tienes que someterte a tu esposo
y tratarlo de manera respetuosa. Porque el respeto que tú le des a tu esposo no es algo que tu esposo se tiene que ganar, es algo que Dios ya le dio. Dios ya se lo dio. Y tú no puedes quitárselo porque nosotros no le podemos quitar a alguien lo que Dios le dio. Y cuando tú no te sometes a tu esposo y no eres respetuosa con tu esposo, eso también, al igual que el hombre, va a estar estorbando tus oraciones. Toda desobediencia, tanto las del hombre como la mujer, estorban nuestras oraciones. Porque es que Dios ni es machista ni es feminista, es padre. Y toda desobediencia estorba nuestras oraciones. Tanto hombres como mujeres. Así que obedezcamos para que nada estorbe nuestras oraciones. Amén. Punto número 3. La obediencia nos permite escuchar la voz de Dios. La obediencia nos permite escuchar la voz de Dios. Y dice Hebreos capítulo 3 versículo 7. Por eso, como dice el Espíritu Santo, si ustedes oyen hoy su voz, no endurezcan el corazón, como sucedió en la rebelión en aquel día de prueba en el desierto. Endurecer el corazón significa justamente ensordecer nuestro espíritu. Cuando se endurece tu corazón, tú no vas a escuchar lo que Dios, que ese espíritu te está diciendo. Y nos está advirtiendo que no seamos como Israel, que a causa de su rebelión, de su desobediencia, se les endureció su corazón. En otras palabras, por no obedecer, las palabras que oyeron dejaron de oír toda palabra. Por no obedecer las palabras que oyeron, dejaron de oír toda palabra que provenía de Dios. Porque la desobediencia causa sordera espiritual. No a ellos, a todo ser humano. Job, capítulo 33, versículo 14, dice, Dios nos habla una y otra vez. O sea, Dios habla todo el tiempo, ¿no? Aunque no lo percibamos. O sea que si tú dices, no, es que Dios no me habla, no, tú no lo estás escuchando, que es distinto, porque Él habla una y otra vez. Dios siempre habla, pero nosotros no siempre lo escuchamos. Si tú respondes con obediencia, cuando escuchas la voz de Dios, la vas a seguir escuchando. Pero cuando tú no respondes con obediencia, cuando tú escuches la voz de Dios, eso va a hacer que se endurezca tu corazón y tú dejarás de escucharlo. Una de las razones por las cuales nosotros dejamos de escuchar a Dios es porque no estamos dispuestos a obedecerlo. En Segunda de Reyes, capítulo 6, nos cuenta una historia, nos dice que hubo una oportunidad en que Eliseo salió con los miembros de la comunidad de los profetas a cortar madera para construir un albergue. Y llegaron al Jordán y empezaron a cortar árboles, cuando de pronto llegó uno de los profetas y cortó un tronco. Y cuando estaba cortando el tronco, el hacha salió volando y se le cayó al río. Así que en ese instante ese profeta gritó y dice, ay maestro, ese hacha no era mía. Así que Eliseo viene en ese momento, que Eliseo es, digamos, el profeta escogido por Dios a través del cual Dios habla, y le dice a él, ¿dónde cayó? Segunda Reyes, capítulo 6, versículos 6 al 7. ¿Dónde cayó? ¿Qué le está preguntando? ¿Dónde cayó el hacha? Preguntó el hombre de Dios. Por favor, pongámoslo en pantalla. Cuando le indicó el lugar, Eliseo cortó un palo y echándolo ahí, hizo que el hacha saliera a flote. Sácala, ordenó Eliseo. Así que el hombre extendió el brazo y la sacó. ¿Por qué les estoy contando esta historia? Porque la forma en que tú vas a recuperar un hacha que se te perdió, o para recuperar un hacha que se te perdió, lo primero que tienes que hacer es identificar el lugar donde se te perdió. Porque es en ese lugar donde tú lo vas a recuperar. Hay algunos que dicen, no, es que, pastor, Dios no me habla. Ok, pregúntate cuándo fue la última vez que Dios te habló y no obedeciste. ¿Cuándo fue la última vez que Dios te habló y tú no obedeciste? ¿Cuándo fue el día y la instrucción por la cual tú perdiste tu hacha? Porque ahí, obedeciendo, donde dejaste de obedecer, es donde tú vas a recuperar tu hacha. Dios no grita, Él susurra. Y solo escuchan los que están cerca de Él. Y la desobediencia, cuando nosotros estamos desobedeciendo, lo que estamos haciendo es alejándonos de Dios a una distancia en la cual ya no podremos escuchar su susurro. Así que para poderlo volver a escuchar, ¿qué tenemos que hacer? Volvernos a acercar.
Y eso lo haces cuando obedeces, donde dejaste de obedecer. Donde soltaste tu hacha, es ahí donde la vas a recuperar. Amén. Cuarto punto. La obediencia te permite vivir en lo sobrenatural. La obediencia te permite vivir en lo sobrenatural. Lucas capítulo 5, versículos 5 al 6 nos dice: Maestro, hemos estado trabajando duro toda la noche y no hemos pescado nada, le contestó Simón. Pero como tú me lo mandas, echaré las redes. Así lo hicieron y recogieron una cantidad tan grande de peces que las redes se les rompían. Todos oyeron a Jesús, pero uno lo escuchó como una instrucción. Y cuando ese uno obedeció, vivió lo sobrenatural. La obediencia es lo que te va a permitir a ti vivir en lo sobrenatural. Si la palabra de Dios lo dice, es porque al obedecerlo produce algo sobrenatural. Cuando tú vas a la palabra buscando una instrucción para obedecer, tú lo haces porque tú has entendido que si la palabra lo dice, cuando tú lo obedeces produce algo sobrenatural. Yo no sé tú en qué clase de mundo quieres vivir, en el natural o en el sobrenatural. Yo quiero vivir en el sobrenatural. Pero tú no podrás vivir en lo sobrenatural si estás viviendo lo carnal. No podrás. No podrás vivir en lo sobrenatural si estás viviendo lo carnal. Hay algunos que nunca van a poder vivir lo sobrenatural de Dios porque no se atreven a obedecerlo. Y obedecerlo requiere fe. Y cuando la razón se involucra, no va a pasar la razón. Es por esa razón que si tú lo que tienes que hacer para leer la palabra siempre es deshacerte la razón. Deshazte la razón y que la palabra entre directo a tu corazón, porque en tu corazón es donde se produce toda acción. Tú y yo no somos de este mundo. No somos de este mundo que se rige por leyes naturales. Tú y yo pertenecemos al reino de los cielos que se rige por leyes sobrenaturales. Y Jesús dice que en este mundo afrontaremos aflicciones, pero que nos animemos porque Él ya venció el mundo. ¿Qué es lo que nos está diciendo el Señor? Que nosotros cuando estemos en este mundo tendremos que sufrir el resultado de este mundo natural caído. Pero también nos anima porque nos dice: yo ya he vencido toda ley natural y la venceré por ustedes. Cuando tú vives las aflicciones que son comunes y normales en este mundo natural, tú no tienes que vivirlas de manera natural. Porque nosotros pertenecemos a un reino sobrenatural. A nosotros no nos limitan las leyes naturales de este mundo. Porque nosotros vivimos en un mundo, en un reino que es sobrenatural. Nosotros no estamos limitados por lo que la ciencia dice. Nosotros no estamos limitados por lo que las matemáticas dicen. Tú y yo no estamos limitados por lo que tu doctor te está diciendo. Tú y yo no nos limitamos por lo que una ley dice. Porque nosotros, tú y yo, pertenecemos a un reino sobrenatural. Sobrenatural. Tú lo tienes que entender. Cuando tú mires otras personas que están totalmente limitadas y presas de las leyes naturales, tú no te tienes que asustar. Porque esas leyes naturales no te pueden contener a ti. Porque tú eres parte de un reino sobrenatural donde reina un Dios sobrenatural que altera todo orden natural, rompe toda barrera. Un Dios que crea todo de la nada, que cambia la escasez en sobreabundancia. Un Dios que venció la enfermedad y toda muerte. Un Dios que convierte toda maldición en bendición. Y lo único que nosotros tenemos que hacer para que se abran los cielos y vivir bajo las leyes sobrenaturales es humillarnos ante Él y obedecer. Porque cuando tú te humillas y obedeces, se abren los cielos, se alteran las leyes naturales y vives bajo lo sobrenatural. No vas a poder vivir lo sobrenatural mientras sigas viviendo en lo carnal. Humíllate y obedece a Dios y que se abran los cielos, que
se abran los cielos. Las leyes naturales no podrán contenerte, porque tú no eres de este mundo, somos de su reino, un reino que está por encima de toda ley natural. No importa lo que otros digan, no importa lo que digan los exámenes médicos, las leyes naturales no pueden contenernos, porque pertenecemos a Él, el Dios de lo sobrenatural, y que se abran los cielos cuando yo obedezco. Amén. Gracias, Señor, porque los cielos se abren, Señor. Somos tu iglesia, Señor. No estamos contigo por lo que tú nos puedes dar, sino por quien tú eres, Señor. Porque hacer tu voluntad, Señor, es nuestro pan, Señor, es nuestro alimento. Te doy gracias, porque no habrá cielo, Señor, que pueda permanecer cerrado, ni habrá ley natural que pueda contenerte, Señor. Amén. Dale un fuerte aplauso.